Stopped. Recording in Listo. progress. Bueno, entonces estamos hablando y hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿verdad? De cómo hacer el diagnóstico oportuno. Y la parte también muy importante que nos toca a nosotros en todas las especies es la parte de vacunación, ¿verdad? Nosotros como médicos veterinarios tenemos no solamente que hacer el programa de vacunación, sino solamente también auditar ese programa de vacunación, estar ahí, ir de vez en cuando, ir todas las veces que podamos para hacer una auditoría para ver que la aplicación de las vacunas se realice de forma adecuada. Usualmente en avicultura nosotros no somos los que aplicamos las vacunas, son los muchachos, ¿verdad? Entonces hay los encargados de la granja, los cuidadores, y hay que entonces capacitarlos, pero no solamente capacitarlos, sino hay que ir a supervisarlos. Hay que dar la recomendación, pero hay que ir a verla. De lo contrario, eso se lo lleva el viento, ¿verdad? Entonces necesitamos ir a supervisar los procedimientos de vacunación. Cuando hablamos de vacunación en avicultura, como lo hacen, y en cerdos, como esas prácticas, bueno, y en bovinos también, lo hacen los productores, ¿verdad? Los cuidadores. La gente tiende a pensar que los programas de vacunación son recetas y nosotros muchas veces como médicos veterinarios nos prestamos para eso y hacemos un programa de vacunación, se lo vendemos a una empresa que vende alimento o una compañía asesora y hacemos un programa de vacunación generalizado como si aplicara para todas las granjas. Y eso es un error terrible, eso es un problema grave. Nosotros mismos como veterinarios nos disparamos en el pie si nosotros le vendemos recetas a los productores. Ustedes saben que cada granja, cada empresa, cada situación es particular y que los programas de vacunación se tienen que realizar individualmente para cada caso en específico. Si nosotros nos ponemos a vender recetas de vacunación, pues fácilmente nos vamos a meter en problemas y nosotros mismos vamos a ir en detrimento de nuestra propia profesión. En el caso de los pollos de engorde, como ya dijimos, que viven muy poco tiempo, no nos da tiempo de aplicar vacunas individuales y muchas de las granjas son enormes, donde aplicar vacunas inyectadas o de forma individual es muy difícil, entonces usamos prácticas de vacunación masivas, que serían básicamente dos: la aplicación en el agua de bebida y la aplicación en aspersión. Yo prefiero mil veces la aplicación en aspersión bien hecha, ¿verdad? Vamos a ver en otra clase cómo es que se hace adecuadamente. Lo prefiero a la aplicación en el agua de bebida. ¿Por qué en el agua de bebida no me gusta, aunque la literatura diga que es la mejor vía y que sirve mucho para activar las dos vías del sistema inmunológico, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida? Ustedes van a encontrar eso en la teoría, pero en la práctica hacer vacunas en el agua de bebida se complica. ¿Por qué? Y lo estamos viendo en la foto número uno. ¿Qué está pasando en la foto número uno? El agua está cochina, ¿verdad? Eso está terrible. Entonces, lo que sucede, ¿verdad? Y este es el final de un bebedero de tetina, ¿verdad? De tipo niple. Y el agua es el agua normal que se estaban tomando los pollos. Antes de realizar la aplicación de la vacuna, yo siempre me voy, cuando hago las auditorías, las supervisiones de vacunación, y abro el final, abro el extremo de cada línea y pongo un balde y hago esto. Y vean lo que uno se encuentra. Imagínense ustedes que uno esté aplicando una vacuna en esa agua. ¿Qué pasa con la vacuna en esa agua si uno la aplica en esa agua? Y No, no, ajá, no funciona, digamos, corre el riesgo de que, dependiendo de los contaminantes que haya en el agua, se inactive. exactamente. Y esto, muchachos, ocurre en el 98% de los casos. La gente no lava los bebederos, no le hace un drenaje a las líneas y no hace esto para vacunar. Solo cuando uno llega y a veces ni aún así. Entonces, por eso es que a mí me da mucha pereza, ¿verdad? Tener que hacer vacunas en el agua de bebida porque yo sé que este es el principal error que se comete y entonces esa vacunación no va a servir.
A menos que yo lo pueda controlar y yo esté ahí para verlo, yo difícilmente recomiendo la aplicación en el agua de bebida. Otro de los errores más comunes que se comete de colocar las vacunas en el agua de bebida es lo que está pasando en esta foto, en esta que estoy marcando con el mouse. ¿Qué está pasando ahí? Sí, esto es un Desperdicio, se desperdicia tanque. porque como que el tubito no está llegando al nivel. Exactamente, ¿verdad? Vean que esto es un tanque, ¿verdad? Donde estamos aplicando la vacuna. La vacuna tiene un colorante de color azul, le ponemos siempre al agua con vacuna. Aquí ponemos el agua, ¿verdad? Y aquí ponemos los frascos con la vacuna y ponemos un colorante. ¿Para qué? Para saber que esa agua que se están tomando los pollos tiene vacuna, que es agua con vacuna, porque si no, no podemos diferenciarla del agua normal porque la vacuna por sí sola no trae un color. Entonces colocamos un colorante inerte para que no influya sobre la vacuna y también esto nos ayuda a que las bocas de los pollos, las lenguas y los paladares se pinten de color azul. Entonces nosotros después podemos tomar una muestra, ¿verdad? Hacer un muestreo, hacer una trampa, coger 150 pollos y revisarle las bocas para ver si tomaron porque se van a tener la lengua de color azul. Entonces esto es un método, ¿verdad? Una medida que siempre usamos en la vacunación en el agua de bebida. Pero vean lo que pasó aquí. Los pollos ya se tomaron, ¿verdad? Toda la vacuna, este tanque estaba conectada a este bebedero, ya se tomaron la vacuna. Pero ¿qué pasó? Vean dónde está la salida para el bebedero. Está mucho más arriba del final del tanque. Entonces, aquí se quedó vacuna. ¿Y qué pasó? Esta vacuna tenía que ir a ciertos animales. Quiere decir que nuestro porcentaje de vacunación no fue el 100%. Y acuérdense que uno necesita para realmente lograr una cobertura de vacunación adecuada, vacunar el 100% de los animales. Aquí no sé cuántos animales se quedaron sin vacunar porque no se tomaron esta cantidad de vacuna. Y esto ocurre no sé cuántas veces. No sé cuántas veces la gente revisa cómo son los tanques, ¿verdad? Cada vez que yo voy a aplicar un medicamento, y eso no ocurre solamente con las vacunas, ocurre con los medicamentos. ¿Qué pasa si yo tengo esta agua aquí con antibiótico? Que no fuera vacuna lo que puse, fue un antibiótico. ¿Cuántos animales se van a quedar sin tomar y cómo es la subdosificación de ese antibiótico y cómo eso repercute en la resistencia antimicrobiana? Entonces, a veces a mí me frustra escuchar, ¿verdad?, algunos colegas hablando de RAM, ¿verdad?, de la resistencia antimicrobiana y hablando de los genes de resistencia, de que no hay que usar antibióticos y que no hay que usar promotores de crecimiento y que no hay que usar esto y el otro, cuando en realidad el problema de la resistencia a antibióticos, en el caso específico de las aves, se da no por el uso de los antibióticos, se da por estos fallos en la aplicación de los antibióticos o fallos en la aplicación de las vacunas. Se da por aspectos meramente prácticos, de sentido común, pero es el menos común de los sentidos en la granja. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes hubieran pensado en ir a asomarse al tanque donde se aplica la vacuna para ver cómo sale la manguera del tanque? ¿Cuántos de ustedes lo hubieran hecho? Yo no, profe. No, ¿verdad? Yo sé que no, ¿verdad? No es una acción que uno haga frecuentemente y créanme que tampoco los colegas lo hacen. Entonces es muy importante que uno lo tenga en cuenta y no solamente en aves, sino en cerdos, en cualquier especie, en cualquier momento donde ustedes tengan que aplicar un producto en el agua de bebida, una vacuna, un medicamento, tienen que fijarse en estas cosas tan sencillas, pero algo tan sencillo causa un problema realmente grave, una subdosificación de vacuna, una subdosificación de una medicación. ¿Qué prefiero yo si digamos si son granjas pequeñitas, si son granjas artesanales o productores? A veces me toca en la universidad asesorar o dar consulta gratuita como parte del servicio de extensión o de acción social a productores pequeños. Yo prefiero mil veces aplicar, si son 100 pollos, 150 pollos, 200 gallinas, que no es nada, es muy poquito, prefiero entonces aplicar las vacunas vía ocular, así como están viendo en esta tercera foto. Uso un goterito y aplico la vacuna, vean que también tiene colorante, y aplico las vacunas vía ocular. Y esa vía es mucho más efectiva y además es individual que la aplicación en el agua de bebida. Vamos a ver en una clase cuáles vacunas son más recomendadas por cuál vía de aplicación, pero créanme que la mayoría de las que aplicamos
en campo, en pollos de engorde, se pueden aplicar vía ocular. Entonces, si a mí me preguntan a esos productores pequeñitos que yo asesoro, no al agua, cero vacunas en el agua, porque va a pasar esto. Necesito que me las apliquen en vía ocular, vía nasal también con este mismo aplicador o oral. Igual, si necesito que la vacuna entre por vía oral, yo la pongo oral, pero no la pongo en el agua, la pongo directamente en el pico usando estos aplicadores o estos goteros. ¿Consultas con respecto a esto? Sí, profe, dices que entonces en el agua no, por los problemas de como relacionados al drenaje del agua. Se Sí, puede haber. estos dos problemas principales que mencioné, ¿verdad? Que el agua siempre está sucia y que los tanques no están adaptados para que pueda la dosis llegue adecuadamente a las aves, como vemos en este tanque, ¿verdad? Estas son las dos principales errores que se cometen, pero hay más. Y entonces, si yo como veterinaria no estoy segura de que esto está controlado, que esto va a estar perfecto, yo como médico veterinario prefiero recomendar esta otra vía. Si son pocas aves, ¿verdad? Si ya son 100.000 pollos, muy difícil que la gente quiera usar esta vía individual, ¿verdad? Pero a veces inclusive se logra, a veces se logra convencer a los productores de que hagan la aplicación individual, ya sea con una gota en el pico, en la nariz o en el ojo. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, ¿cómo? gracias. Ujú. Bueno, entonces cuando uno visita las granjas, ¿verdad? También es importante de pollos de engorde, como la mayoría de los pollos de engorde están en piso, ¿verdad? No están en jaulas como las gallinas. También es importante cómo voy a caminar yo, cómo voy a evaluar lo que está pasando, el comportamiento, lo que está ocurriendo dentro de la galera. Muy importante, yo creo que ya les había mencionado que uno lo que hace es caminar por las orillas, donde están estas flechas amarillas de los extremos. Siempre uno inicia la evaluación de la galera caminando por los extremos porque ahí es donde las aves subordinadas o las aves enfermas se van a acumular. Ellas tratan de huir del resto de las aves dominantes que están en el centro de la galera y casi siempre se ubican en los extremos, en las orillas. Entonces es en las orillas donde vamos a poder ver pollos agonizantes, los más pequeños, los que tienen cojeras, los que están enfermos, los vamos a ver principalmente en las orillas. Entonces yo siempre comienzo mi caminata, ¿verdad? Mi caminata de revisión, caminando por las orillas, dando la vuelta por las orillas y de último por el centro. Ese es digamos, la técnica que siempre uso para evaluar las galeras. En el caso de los pollitos de una semana, hago un encierro, ¿verdad? Para evaluar ombligos, patas, temperatura, llenado de buches, como ya les dije, o también algunas otras lesiones que quiera ver como rasguños, pododermatitis, pollos sucios, lesiones en el corvejón, entonces hago encierros, porque de lo contrario si son tantas aves, si yo voy caminando y cojo 1, 2, 5 pollos, eso no es una muestra representativa de lo que está ocurriendo en esa galera. Tengo que usar usualmente encierros, tengo que usar esta herramienta diagnóstica clínica que es hacer encierros y coger grupos de aves en los extremos o en el centro de la galera para tomar muestras de varios animales. Esto es lo que más vemos, ¿verdad? En las granjas de pollos de engorde, problemas esqueléticos. Vemos problemas en una sola pata, patas abiertas hacia adelante, postración, que a estos no tienen las patas hacia adelante, pero ya tienen cojera, entonces permanecen mucho echados. Estos son los principales problemas que vemos en pollos de engorde, problemas esqueléticos, como ya les dije, porque hay un crecimiento acelerado y el esqueleto no crece a la misma tasa que crece el músculo y empezamos a tener problemas de deformidades esqueléticas. Algunas pueden ser infecciosas y vamos a tener una clase solo de esto, pero este es el principal problema, las cojeras. Esto es lo que ustedes más se van a encontrar en las orillas, ¿verdad? Cuando ustedes van caminando por estas orillas, por estos extremos de las galeras, esto es lo que más se van a encontrar, este tipo de aves, y tenemos que determinar cuándo es normal la cantidad, cuándo es poca, cuándo es mucha y cuáles son las causas que están provocando este problema. Profe, Ajá. y si la causa no es infecciosa, ¿cómo se trata o no se trata nada más? Si son pocos.
Cuando es nutricional, podemos trabajar en conjunto con el nutricionista, ¿verdad? Tenemos que llamarlo y hablar con él y decirle, bueno, vea, me estoy encontrando esto en esta proporción y el problema es tal, y es nutricional, porque vamos a ver en la clase que hay problemas que son típicamente nutricionales. Entonces uno habla con eso. A veces, si los pollos están todavía pequeños durante la segunda semana o tercera, a veces el nutricionista puede correr y hacer algo, ¿verdad? Hacer algún cambio en la dieta. A veces no da tiempo, pero sí para los próximos lotes, ¿verdad? Para los próximos grupos de animales que van a entrar en esa granja, ya tal vez el nutricionista pudo haber hecho las correcciones. Si son infecciosas, entonces sí nos toca a nosotros ver que si se puede hacer alguna medicación o para el siguiente ciclo ya tener claro el panorama y evitar que eso pase. Ah, ok. Gracias. Aquí quiero que vean este video y me digan qué observan. ¿Qué vieron ahí? Los problemas en pata. Ajá, ¿verdad? Ahí ya tenemos cojeras. ¿Qué edad creen que tienen estos pollos? 2 semanas. Estos pollos tienen como entre 2 y 3 semanas, tienen como unos 17, 18 días. Y lo sabemos por el emplume, porque tienen todavía la cabecita amarilla, todavía tienen plumón en la cabecita, pero ya las plumas de las alas y del resto del cuerpo ya son las plumas principales y secundarias, ¿verdad? Entonces tienen como unos 17 días más o menos. Entonces vean que aquí ya empezamos a ver problemas desde la segunda semana. Si empezamos a verlos desde esa segunda semana, ya podemos, si es algo nutricional, hablar rápido, ¿verdad? Con el nutricionista para que dé tiempo de hacer algo, si es que se puede hacer algo, o determinar rápido la causa para ver si podemos hacer algo. Pero cuando nos damos cuenta, cuando ya sabemos qué pasó, ya los pollos están saliendo a matadero. Entonces, por eso tenemos que darle seguimiento a esta granja, ¿verdad? No solo ir en una sola partida, un solo lote, sino estar yendo para ver los otros grupos de animales, qué les está pasando. Hay causas genéticas también que vamos a ver en la clase, entonces ahí vamos a ir viendo ese tipo de cosas. Profe, El dolor, ajá. digamos, en esos casos donde, bueno, se ve que las aves están con esos problemas, ¿qué tan frecuente es que, digamos, que no se mueran y que se envíen al matadero? ¿Hay como ciertas limitantes de enviar a los pollos con estos problemas al matadero, o como es algo más a nivel de patas no se penaliza tanto? No, usualmente la gente que recoge los pollos los entrenan para que no se los lleven. Esos pollos que están postrados o que no caminan bien, esos pollos no se cargan, no se llevan al matadero, se quedan en la granja. Y el productor tiene que eliminarlos y pierden obviamente esos pollos. Ah, ok. Esos pollos deben tratarse, ¿verdad? Esas cojeras y esos problemas esqueléticos causan dolor, ¿verdad? Ustedes saben que los problemas esqueléticos en todas las especies, en mascotas osteoartríticos, en caballos, bovinos, mascotas, causan mucho dolor. Igualmente en aves. Entonces, estos animales lo que sí podemos hacer mientras tenemos el diagnóstico definitivo es un tratamiento del dolor, ¿verdad? Tenemos que usar analgésicos para por lo menos los que están empezando, los que ya están, ¿verdad? Si ya postrados, pues no vamos a poder hacer mucho, esos probablemente vamos a tener que eliminarlos del sistema, los granjeros generalmente los eliminan, pero los que están empezando tenemos que hacer un manejo del dolor, tenemos que hacer analgesia, ¿verdad? Y eso es una lucha mía diaria con los productores, porque los productores en aves, por alguna razón que no estoy clara de por qué ha sucedido así, casi no usan analgésicos. En otras especies uno ve que sí, ¿verdad? En mascotas, bueno, ustedes usan para todo. En cerdos los productores tienen analgésicos ahí en sus botiquines, ¿verdad? Usan más analgésicos, en bovinos también, pero en aves la gente casi no usa analgésicos, tal vez porque las aves son muy buenas escondiendo el dolor, ¿verdad? Como ya hemos hablado, que son animales presa en la naturaleza, pues tienden a esconder el dolor, pero aún así, aunque manifiesten dolor, como este pollo que se ve aquí en la mesa, en la pila de necropsias, aún así los productores no usan analgésicos, y los analgésicos usualmente los que se usan en avicultura no tienen periodos de retiro tampoco tan altos, entonces no veo por qué no se usen, ¿verdad? Entonces es mi lucha diaria, ¿verdad? Es que los productores
usen analgésicos. Otro problema que tenemos en avicultura es que no tenemos muchos analgésicos disponibles, ¿verdad? Las casas comerciales no nos traen muchos analgésicos para usar en el agua de bebida o en el alimento. ¿Por qué? Porque como los productores no los piden, entonces no los traen. Y los productores dicen que como no los traen, no los usan. Entonces es como un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces es una pelea mía desde hace años que yo llevo tratando de que las casas comerciales traigan analgésicos, que los productores los usen para aliviar el dolor en diferentes situaciones que vamos a tener, específicamente en esta de los problemas esqueléticos. ¿Sí? No, recuerden que en pollos de engorde las aplicaciones son masivas, ¿verdad? Las vías de aplicación en aves no, muy pocas veces son individuales. No digo que no se hagan, sí se hacen. Se ponen en el agua de bebida, igual que el resto de los medicamentos que usamos en aves. En el agua de bebida o en el alimento. Sí, igual van a tomar analgésicos, sí. Acuérdense que en aves y en cerdos es medicina de poblaciones, ¿verdad? Entonces uno tiene que tomar la decisión por toda la población y siempre va en animales que no van a estar afectados o unos que van a estar muy afectados. Entonces le toca a uno determinar en qué momento usar el analgésico, porque si yo me encuentro 3 pollos en 10.000, no voy a dar un analgésico por 3 pollos. Yo tengo que determinar cuál es ese número adecuado de animales afectados de la población, cuál es esa muestra representativa de la población que me va a hacer usar un analgésico para toda la población. Y con los analgésicos, con los antibióticos, con cualquier otro medicamento. ¿Cómo se hace eso? Muchos con la práctica, muchos con la experiencia, mucho con apoyado en el laboratorio y la mortalidad, ¿verdad? ¿Cuántos llevan de mortalidad? Ver cómo se han muerto, cómo se ha comportado la mortalidad de esos animales durante el tiempo, cómo va aumentando esa mortalidad por día y eso me ayuda mucho a tomar la decisión de cuándo ya usar ese medicamento. No es tan fácil, pero bueno, eso uno con la experiencia ahí lo va viendo. Vamos a ir haciendo casos también para que ustedes vayan viendo cómo es que se hace eso. ¿De acuerdo? Bueno, otro de los problemas que vemos mucho en aves, ¿verdad? Son los problemas de podermatitis por mal estado de la cama o a veces cuando hay diarreas que la cama se pone muy húmeda, entonces empiezan a tener estas lesiones en piel que también son lesiones dolorosas, ¿verdad? Y causan decomisos en el matadero. Estas patas, las patas se comen, ¿verdad? Las patas son una pieza de la canal que es muy consumible y entonces estas patas que llegan al matadero con este tipo de lesiones en los corvejones o en las almohadillas plantares se decomisan, no se pueden comercializar, entonces también es una pérdida importante para el matadero y entonces el matadero ya empieza a reclamarle a las granjas y los colegas del matadero ya nos llaman a nosotros para decirnos qué está pasando y vean que estas podermatitis son generadas principalmente por el estado de la cama que ya vimos. Otro de los problemas que tenemos, que también causa decomisos en matadero, causa dolor, problemas de bienestar, son los rasguños. Vean que el emplume en los pollos de engorde no es parejo, ¿verdad? Por la genética, por el tipo de ave que estamos usando, ellos no tienen una cobertura de plumas muy buena y tienen muchas áreas desprovistas de plumas, principalmente en la región de la pechuga y aquí atrás cerca de la cola, en los costados cerca de la cola. Entonces, si la densidad es muy alta, o si ellos compiten o se suben unos encima de otros cuando uno va caminando y se espantan por la densidad alta, por cualquier manejo que ellos se tengan que rozar mucho entre ellos, eso causa rasguños. Y esto entonces causa dolor, ¿verdad? También y causa decomiso. O sea, probablemente todo este pollo, aunque solo tenga una lesión ahí, lo decomisen en el matadero. Entonces es muy importante que nosotros también estemos, cuando hagamos las visitas, también revisemos los rasguños, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cuál es el porcentaje de rasguños en esos animales? Entonces tenemos que hacer igual un corralito, ¿verdad? Una división para por lo menos unos 100, 150 pollos, analizarlos y ver si tienen rasguños. ¿Cómo se causan esos rasguños? Ya les dije, por la captura, cuando cambian de un lugar a otro los animales, principalmente de densidad,
pocos comederos y bebederos, mucha competencia. Cuando se quedan sin comida y después les vuelven a servir, se vuelven todos como locos, se ponen unos encima de los otros y se rasguñan. Cuando tienen programas de luz, esos de 24 horas que ustedes mencionan, eso es terrible y se ven muchísimos rasguños. Estrés de calor o frío, condición de la cama, mal emplume. Los machos tienen menos plumas que las hembras. Cómo se movilizan esos animales dentro de la galera, eso también afecta a los rasguños. Entonces es otro de las situaciones, de las condiciones que nosotros como médicos veterinarios tenemos que evaluar en las granjas, pero que no necesariamente están relacionadas con problemas infecciosos, ¿verdad? No todos son problemas infecciosos en las granjas y muchos de estos problemas nos tocan a nosotros somos los responsables de evaluar qué es lo que está pasando con estos animales y los rasguños. Esto es un estudio también que yo hice en la Universidad de Costa Rica, donde evalué varias granjas, como 20 y algo de granjas de pollo de engorde, y evalué el porcentaje de podermatitis. Y lo que pude ver es que cuando la cama está seca, el porcentaje, obviamente, ¿verdad? El porcentaje de podermatitis es menor que cuando está la cama húmeda. Y esto parece lógico, ¿verdad? Pero a veces hay que hacer este tipo de pruebas con estadística, ¿verdad? Para poder demostrarle al bendito productor, porque ellos dicen que no, que es muy poco, ¿verdad? Y vean que no era muy poco, era 24.5% de pollos evaluados tenían podermatitis, aunque la cama esté seca. Entonces, la condición de las patas, de la piel, ¿verdad? De los problemas de podermatitis es muy, muy frecuente en granjas de pollo de engorde, aunque la cama esté seca, porque puede estar un poquito húmeda, pero las heces siempre van a humedecer la cama, entonces la densidad afecta muchísimo la calidad también de la cama. Entonces, esto nada más son estudios, ¿verdad? Ya con científicos, con la parte estadística que demuestran esto que estoy diciendo. También evalué las galeras de ambiente natural con respecto a las tipo túnel, ¿verdad? Y pude ver cómo también las galeras que tienen ambiente natural, en el 90% de los pollos que evalué en las galeras con cortinas tienen podermatitis. Y en las galeras tipo túnel es un poco menor, pero vean que es bien alto, 74-75% de los pollos que yo evalué tenían podermatitis en las galeras que tenían ventilación tipo túnel. Otras causas también importantes que no son infecciosas, que son metabólicas en pollo de engorde, y lo vamos a ver muchísimo estos de todos los días en pollo de engorde, son el síndrome ascítico y el síndrome de muerte súbita. El síndrome ascítico, ¿verdad? Ustedes saben que es una acumulación de líquido en la cavidad celómica, como se ve aquí, y eso se debe a una falla cardíaca congestiva derecha. Lo que ocurre es que el corazón no puede, ¿verdad? Recuerden que la parte derecha del corazón es la que manda la sangre a oxigenar al pulmón, y si esa oxigenación no es eficiente y no se puede hacer adecuadamente, el corazón empieza a tener una condición, ¿verdad? de sobretrabajo, empieza a haber un crecimiento del miocardio, empieza a haber una hipertrofia cardíaca de la parte derecha del ventrículo derecho del corazón, y empieza entonces a bombear menos y empieza a salirse ese líquido que no puede bombear de la sangre, se empieza a salir por diapedesis, ¿verdad? Bueno, por los espacios, ¿verdad? Entre las células endoteliales de los grandes vasos del corazón, y se empieza a acumular en la cavidad celómica. Entonces, estos pollos, generalmente, esa insuficiencia cardíaca derecha se debe a problemas con el pulmón o problemas para bombear esa sangre. ¿Y qué causa esos problemas? El frío, también la altitud, ¿verdad? Si estas son granjas que están a altitudes muy altas sobre el nivel del mar, donde no hay mucho oxígeno, lo cual no ocurre en Costa Rica, porque la mayoría sí ocurre, pero la mayoría de las granjas no están en 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Esto ocurre ya cuando las granjas están a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. En este país solo hay una empresa que tiene granjas a esa altitud, que se llama Ecopollo, que está en la zona de Los Santos, pero el resto de las granjas, la mayoría están en zonas más abajo de 1.500 metros. El frío de los pollitos, problemas de calefacción, hace que entonces haya poca oxigenación, o no haya una buena oxigenación, un buen fluido, digamos, de la sangre del corazón hacia el pulmón. El crecimiento acelerado también causa eso, y también problemas de incubación que causen
que no se forme bien el corazón o que no se formen bien los pulmones. Entonces, esas son principalmente las causas de ascitis. También el síndrome de muerte súbita es un síndrome donde los productores lo llaman y le dicen a uno, doctora, se están muriendo los pollos de muerte súbita. Y uno llega y lo que se encuentra muertos son los machos. Siempre son machos, siempre son los machos más grandes. Se mueren y la posición de muerte es muy típica porque están sobre la espalda, ¿verdad? Están con la pechuga hacia arriba, con las patas estiradas, son los pollos más grandes y cuando uno les hace necropsia no encuentra nada. Eso es típico, ¿verdad? De lo que conocemos como el síndrome de muerte súbita. ¿Por qué se da ese síndrome? Por un crecimiento acelerado. Se crece tanto el músculo que el corazón ya no puede alimentar todo ese músculo, el corazón sufre una sobrecarga y hay infarto y se muere. Se para el corazón y hay muerte. Eso es lo que llamamos por muerte súbita y eso se debe a un crecimiento acelerado. ¿Cuándo ve uno eso? Cuando tienen más de 17 horas de luz. Y entonces el pollo está ahí, come y no descansa, tiene crecimiento acelerado. Y también eso lo vemos mucho también cuando uno ve que los pollos van con el peso mucho más arriba de la tabla esperada. Si tenían que pesar 200 gramos la segunda semana, pesan 300. Si tenían que pesar 500 gramos la tercera semana, pesan 700 gramos. O sea, cuando van muy por encima en los pesos, en el crecimiento, en la ganancia de peso, de acuerdo a la tabla esperada por cada empresa. Entonces, eso también nos ayuda como un indicador a nosotros para saber que de lo que están muriendo esos pollos es de muerte súbita. ¿Qué hay que hacer ahí? Bajarle las horas luz, no estimularlos tantos para que no coman tanto y empezar a reducir la tasa de crecimiento de esos animales. Igual en el caso de los casos de ascitis. En el caso de ascitis también tenemos que ir a revisar la calefacción, porque muchas de esas muertes, de esos fallos cardíacos ocurren por problemas en el frío, por frío durante la primera semana. Preguntas con respecto a estas dos enfermedades, porque estos dos son preguntas de examen de incorporación y son casos de todos los días que ustedes van a encontrar en granjas, en las granjas de pollos de engorde. Profe, a mí me quedó la duda, es que en la parte de muerte súbita dijiste que era por un sobrecrecimiento, pero mencionaste algo más que no me dio tiempo de apuntar. No, básicamente es eso, ¿verdad? Hay falla cardíaca también, ¿verdad? Por crecimiento acelerado, el corazón ya no puede irrigar ese músculo, ¿verdad? Y que está creciendo tan rápido y hay un colapso del corazón que ya no puede bombear la sangre que necesita ser bombeada para el músculo. Y entonces hay una sobrecarga cardíaca, digamos. También dijo que era por más de 17 horas de luz porque pasan comiendo y comiendo. Sí, bueno, eso es una de las causas de por qué crezcan tan rápido. Digamos, la causa principal es que crecen muy rápido. ¿Qué causa que crezcan muy rápido? La mayoría del tiempo es porque les da más horas de luz y está más prendida la luz y entonces comen más. Pero esa no es la causa directa. Cuando yo les pregunto, si les pregunto en un examen cuál es la causa, usted me tiene que decir la causa patológica, ¿verdad? No lo que causa la patología. Ahí hay dos causas, la causa patológica y lo que causa esa patología. Exceso de alimentación causa la causa patológica, que es una sobrecarga cardíaca por el crecimiento acelerado. Ok, y en el caso de la ascitis sería por la insuficiencia cardíaca derecha que mencionaste. Ajá, y las causas de esa insuficiencia cardíaca pueden ser también muchas horas de luz, por crecimiento acelerado, igual que la muerte súbita, pero también frío, problemas de calefacción y también problemas en la incubación por la mala forma, porque se forma mal el corazón y los pulmones durante el proceso de incubación. ¿Está claro? ¿Alguien tiene más dudas con respecto a eso? ¿Sí o no? De mi parte, bien. Sí. Bien, profe, sí. Bueno, entonces la mayoría de los pollos, ¿verdad?, que vamos a encontrar en las granjas, Ay, los profe. problemas van... Sí. Profe, perdón, yo le iba a preguntar antes, entonces, que ellos se mueran así como con la pechuga hacia arriba, es casi que indicativo de eso. Siempre es así, es como patognomónico, no lo podríamos... Bueno, recuerden que no hay nada patognomónico en medicina veterinaria, aunque esa palabra le exista, ¿verdad? En la vida real
No ocurre así como señalan los libros de patología. Lo que sí es muy común es que sean los pollos más grandes, que tengan esa posición, pero tienen que ser los pollos más grandes, porque muchos se mueren Que uno así, se, pero no uno se son los encuentra más un grandes. pollo más grande con la pechuga hacia arriba, podría decir que es por eso. Sí, pero no solo es uno, encuentra Ujú. muchos. Ok. Cuando para que uno pueda decir que lo que está pasando es eso, tiene que encontrarse muchos pollos así. Muchos, digamos, de una galera de 25.000, usted se tiene que encontrar 100 pollos así, cuando va caminando. O por lo menos tal vez no se los encuentra usted, pero los granjeros los tiene apuntados así. Y le dicen a uno, doctora, se me murieron 100 así. Entonces uno dice, ah, bueno, sí. Ok. Son los machos, los más grandes, y se mueren así, en esa posición. Y lo otro más importante para saber qué es eso es que uno no encuentra ninguna sola lesión en la necropsia. Todo está perfecto. No hay nada que le indique a uno de qué se murieron. Esa es como digamos, la condición más importante para saber que es muerte súbita. ¿De acuerdo? No Ni solo son los siquiera. más grandes, no solo es que se mueran para atrás, ¿verdad? Porque Sí, los sí. granjeros son los Es, que es dirían es una- eso, para atrás, eso es lo que dicen los granjeros, pero uno como médico veterinario tiene que saber qué otras condiciones están relacionadas con esos pollos. ok. Profe, uno ni siquiera encuentra, no sé, como el corazón con hipertrofia o algo así, o sea, el corazón también se ve intacto. La mayoría de las veces no se ven lesiones en el corazón, por lo menos lesiones macroscópicas, ¿verdad? Si uno manda eso a histopatología, sí le van a decir un montón de cosas, ¿verdad? Pero usualmente uno a la necropsia, uy, cuesta. Ya tiene que tener uno como demasiados años de verlo y aún así a veces cuesta verlo. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando visitemos granjas de pollo de engorde? La mayoría, ¿verdad? Pollos pequeños. ¿Ven esto? Estos pollos entraron el mismo día a la granja, son hermanos, nacieron en la misma máquina, el mismo día, vienen de la misma gallina. Y este tiene un tamaño y este tiene otro. Y entonces estos chiquititos así, los granjeros los empiezan a eliminar. Y cuando uno llega a la granja, el porcentaje de mortalidad es alto, pero no es por enfermedad, es porque están eliminando estos pollitos chiquititos. Y entonces yo les pregunto, y los productores los granjeros le van a decir a ustedes, doctor, ¿por qué se me está quedando estos pollitos pequeños? ¿Están enfermos o qué tienen? Y entonces yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que hemos hablado toda la mañana, ¿qué tienen esos pollos? ¿Por qué se están quedando pequeños? ¿Por qué los tienen que matar por pequeños? ¿Es enfermedad o qué está pasando? Yo diría que tal vez manejo. Ajá, O algo está, digamos, faltando, o como usted decía, lo de la dominancia, o el espacio, o las condiciones que tienen, porque unos sí y otros no. O sea, si sería enfermedad, muy posiblemente hasta incluso los grandes tal vez estuvieran enfermos porque están todos juntos. Tal correcto. vez sea cuestión de manejo. Es manejo, pero hay que saber qué de manejo, ¿verdad? Usted me dice manejo, pero manejo es todo, es demasiado amplio. Sí, sí, es que Entonces, ¿qué de manejo? sería como revisar los comederos, que todos tengan acceso, la temperatura, el agua, o sea, Exacto. ¿Y por dónde empieza? Porque son muchas cosas. ¿Qué es lo primero que usted revisa? agua y comida, o el espacio que Temperatura. tenga. Lo he dicho toda la mañana. Temperatura y humedad. Ambiente. Condiciones de calor o frío. Eso es lo primero. Eso es el primer factor que causa eso. Y ya después, en segundo lugar, comedero, bebedero, agua, temperatura del agua, todo eso que usted me está diciendo muy bien. Pero lo primero que usted se tiene que ir a buscar cuando ve esto es qué pasó con la calefacción, qué pasó con la ventilación, qué pasó con la temperatura, con la sensación térmica. Eso es el principal factor que causa esto. ¿De acuerdo? Ya cuando uno encuentra estos pollitos así, ¿verdad? Deprimidos, con los ojos cerrados, echados, deshidratados, con síntomas de dolor, entonces uno dice, ah, aquí puede ser que se haya algo infeccioso, ¿verdad? Pero es muy evidente la diferencia, ¿verdad? Entre estos pollitos que son causados por problemas de manejo, que estos que sí tienen signos de enfermedad. Entonces, lo que pasa es que los granjeros, el registro que llevan no los separan, ¿verdad? Ellos apuntan los que matan por esto y los que matan enfermos. Y cuando uno llega, ¿verdad? Si uno se va directamente a los registros que ellos llevan y se va a ver el porcentaje de mortalidad y no va primero a ver los pollos, uno dice, sí, la mortalidad está altísima, aquí pasa algo, aquí hay una enfermedad, pero no, lo que está pasando es que ellos están matando a estos pollitos chiquititos.
no están necesariamente muriendo como están con síntomas de enfermedad como estos que vemos aquí. Entonces, yo la recomendación que les hago es no se vayan a ver primero los números, no se vayan a ver primero los registros que tienen los productores, sino vayan a ver los pollos primero y después de último dejen la información del granjero, lo que ellos llevan, si es que llevan, ¿verdad? Porque en las empresas grandes sí los obligan a los granjeros a llevar esta información, pero en el resto de los productores medianos, pequeños, no llevan nada. Entonces igual no sirve de nada esa información que puedan llevar apuntada o que tengan en la mente, en la cabeza los productores, ¿verdad? Entonces siempre ver los animales primero. Profe, Ajá. y digamos, en esos casos, cuando uno llega, digamos, el productor nada más le dice, tengo tanta mortalidad, pero no le dice que es porque lo están descartando por pequeños. O sea, digo yo como que llegue uno y le diga, mira, es que se están muriendo, pero le ocultan a uno que es porque están matando a los pequeños. Eso pasa la mayoría del tiempo. Ujú. Ok, ok. Entonces uno tiene que preguntarlo, ¿verdad? Uno tiene que preguntarlo. ¿Qué tipo de pollo se le está muriendo? ¿Son los pequeños o se ven enfermos, aparecen muertos o usted los mata? Uno tiene que hacer esas preguntas. Si es que no los ve, ¿verdad? Pero ya entrando en la galera uno lo ve, porque uno empieza, aunque ellos los hayan matado, ¿verdad? Aunque ellos hayan hecho una matazón, siempre van a quedar pollos chiquititos o siempre van a quedar pollos enfermos cuando uno hace la visita. A menos que ya tenga el problema, tenga mucho tiempo de estar ahí, ¿verdad? Pero igual, siempre uno va a encontrar pollos. Entonces, es mucho la observación de uno. Por eso yo les digo, yo antes de preguntarle al granjero o antes de ver los registros, mejor me voy a la galera y empiezo a ver. Ah, no, aquí lo que hay es un montón de pollos chiquitillos, sanos pero chiquitillos. O no, aquí sí hay pollos que están enfermos. Aquí hay pollos postrados con dolor, ¿verdad? Como se ve en esta foto. O lo que estoy viendo son esos pollos chiquitillos que están ahí. Entonces, primero yo lo veo. Si no lo tengo tan claro, ¿verdad? Porque puede ser que no esté claro, igual le pregunto al productor. Pero primero me voy a ver los pollos y después le pregunto al productor porque normalmente ya cuando uno les pregunta ellos dicen, no, sí, sí, la verdad es que es un montón de pollo chiquitillo que he matado. Pollo basurilla le dicen a uno, es que llegó un montón y ellos le dicen a uno, llegó así, porque nunca es culpa de ellos, ¿verdad? Ese pollo llegó así, ese pollo me lo mandó la incubadora así, la incubadora es una cochinada, tío, solo producen pollos de mala calidad, me mandan pollos de mala calidad. Eso es lo que dicen los productores, nunca son ellos, ¿verdad? No, nunca le dicen a uno, ay, es que se me acabó el gas y no compré más, o tengo un tanque pequeñillo que no me alcanza, o no le pagué al muchacho para que cuide los pollos en la madrugada porque soy un agarrado, un codo y quiero ahorrar, según yo. Eso no se lo dicen a uno, ¿verdad? Lo que le dicen es, me mandaron pollos malos. Ese es el cuento de todos los productores que ustedes van a tener. Muchas veces eso sí es cierto, ¿verdad? Muchas veces sí pasa que los pollitos llegaron con onfalitis, llegaron con deshidratados, llegaron con problemas de la incubadora, con asitis inclusive. Entonces, no hay que, no, tampoco, ¿verdad? Uno no puede cerrarse a que solo es culpa del productor. Muchas veces también es culpa de la incubadora. Pero entonces ahí tenemos que hacer digamos, un análisis más exhaustivo para ver si es culpa de la incubadora o es culpa del granjero. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente es culpa de los dos. Tras de que los pollitos llegaron con problemas, el productor es un cochino. Entonces, normalmente en el 90% de los casos son las dos cosas. Para poder saber exactamente si es un problema meramente de incubación, tendríamos que llegar entre el primer día y el tercer día, que es donde la mortalidad sí se va a deber estrictamente a la incubadora. A menos que, bueno, sea una granja malísima que no tenía ni calefacción ni nada, ¿verdad? Ahí sí ya es otro cuento, pero eso no ocurre tan frecuentemente. Pero la mortalidad de los primeros 3 días usualmente sí está muy correlacionado con un problema de incubación. Ya después de los tercer día es mucho culpa del granjero, es mucho de la calefacción, del agua, de la comida, todo lo que hemos hablado. No sé si se Doctora, los... Ajá. sí, y no, no, súper claro. A mí lo que me queda es que si, bueno, en mi caso personal, si no, yo, Ujú. yo no llevo un checklist para ir descartando, ir colocando, ir apuntando, yo me voy a perder haciendo una visita. No, no, Sí, claro. es mucho, ¿verdad? Es mucho, es mucho. Por eso no es... eh, a mí cuando me dicen los colegas que duraron media hora en una granja, yo digo, ¿qué fueron a hacer?
Yo duro media hora bañándome, digamos, si es que hay baño. Lo menos que yo duro, y eso que ya tengo muchos años de hacerlo y que ese checklist ya lo llevo en mi cabeza, son 3 horas. Es lo menos que yo duro en una granja, por ejemplo. Que alguien me diga a mí que dura media hora, no hizo nada, no hizo esa lista que usted está diciendo. Pero no se tienen que preocupar, ustedes esa lista la llevan hecha. Por eso ya les he dicho en este curso, hagan esa lista. Yo quiero que hagan esta lista en este curso. Quiero ver esas listas. Se las voy a pedir, no ahora, pero se las voy a pedir al final del curso. Me van a tener que entregar por grupo, puede ser, no me la tienen que entregar individual, pero me tienen que entregar esa lista de chequeo, esa que usted está diciendo, Roger, quiero que me la entreguen. Y no es pecado que usted la lleve escrita a la granja cuando está empezando. Yo al principio me llevaba no una lista, me llevaba 7 páginas y empezaba ahí a apuntar y para que no se me olvidara nada. Eso no es pecado al principio. Yo todavía a veces hago listas, digamos, a veces hago listas más cortitas, ¿verdad? Pero a veces cuando voy a un caso complicado o algo así, para que no se me vaya nada, yo a veces apunto, no quiere decir que no. Lo que pasa es que ya uno lo ha hecho tantas veces que esa lista ya la tiene, ¿verdad? Ahí metida dentro de los circuitos cerebrales. Tiene un circuito que se llama lista de verificación de granja. Así se llama un circuito en mi cerebro. Pero no es tan mal, no es pecado, Roger, que usted la lleve escrita. Pero tiene que hacerla. Tiene que hacerla. Si usted va a ir a una granja, tiene que hacerla. Y yo quiero que ustedes la hagan. Que no la van a usar nunca, no importa, pero háganla. Porque igual esa misma lista les va a servir para cerdos. Ustedes lo que tienen que hacer nada más es cambiarle las condiciones de los cerdos, pero les va a servir para cerdos y también hagan sus listas para las otras especies. Así como ustedes en las clínicas de pequeñas tienen protocolos, ¿cierto? Ustedes tienen protocolos, en la mayoría de los hospitales, en las clínicas tienen ya protocolos escritos para problemas digestivos, respiratorios, ¿cierto o no? Estoy equivocada. Dígame porque yo no me dedico a pequeñas, Cierto. pero entonces, ¿por qué no tener los protocolos? ¿Por qué no se los llevan ustedes a las granjas? ¿Quién ha dicho que en especies de producción no se tengan que hacer protocolos para hacerle el abordaje de los casos? Para nada, hay que hacerlos. Más bien, yo me asusto cuando me dicen que no tienen protocolos o que no los ven o que no los hacen en algún curso de producción, porque hay que hacerlos. Igual como es en pequeñas, se hace en especies de producción. Y que uno vaya al campo no quiere decir que tenga que hacer las cosas más empíricamente. Hay que hacerlo correcto y que uno se dedique a ganado de carne no quiere decir que no lo haga. Yo, como les digo, soy productora pequeña de ganado de carne y yo me hago mis listas también, porque como no me dedico mucho a eso, pues con más razón, yo en mi finca tengo mis listas de verificación. Entonces, es muy importante que uno lo haga y les voy a pedir que me lo hagan. Vayan haciéndolas, no las tienen que tener ya, pero sí se las voy a pedir que las suban en una carpeta al final del curso. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Bueno, ¿qué van en esas listas, verdad? Aquí en esta diapositiva están. ¿Cuántos pollos por comedero, pollos por tetina, mililitros de agua por tetina que salen de esta tetina, temperatura del agua, distancia entre las líneas de bebederos, funcionamiento del equipo automático, si está funcionando o no, si hay alimentos, si el alimento, los comederos están vacíos. Vean este, por ejemplo, es una granja donde hay agua. Este bebedero tiene agua, pero no sale. El agua no sale por esas tetinas. ¿Por qué? Vean esta otra foto. Es un tugurio de bebedero. Y a mí me encanta usar esa palabra. La palabra tugurio me encanta. Y vean aquí, ¿verdad? Eso es un bebedero que tiene 20 años. Que salió buenísimo, todavía sirve, pero no sirve. Porque vean cómo es posible que uno llegue a una granja y los productores tengan amarradas las tetinas con un alambre, un mecate. Eso no puede ser, ¿verdad? Eso está terrible. Y eso le dice a uno mucho de todo lo demás que está pasando. En esa granja está pasando de todo. Ahí hay de todo. Entonces, es muy importante no solo que haya agua, porque el productor le va a decir a uno, sí, sí hay agua. Sí, pero no sale. No sale en la cantidad adecuada, no sale en la temperatura adecuada. Hay que tener medidores, ¿verdad? Hay que tener medidores de agua en las granjas y hay que tener y si no hay medidores, pues uno se lleva su vasito, ¿verdad? De tapita roja y donde viene marcado para poder entonces en un minuto uno medir cuánta cantidad de agua sale en esas tetinas. No solo en una tetina, uno tiene que ir por varias tetinas en todas las líneas midiendo la cantidad de agua. Un indicador de enfermedad
En todos los animales, en todas las especies, créanme, el primer indicador de enfermedad en perros, en gatos, en cerdos, en aves, en bovinos, es el consumo de agua. Un animal enfermo baja el consumo de agua 3 días, empieza 3 días antes de que se presenten los síntomas, empieza a bajar el consumo de agua. Entonces podemos considerar que el primer síntoma de enfermedad en animales es la disminución del consumo de agua. Créanme que es así y está súper estudiado. Ustedes pueden buscar todos los artículos del mundo posibles y en la práctica créanme que eso se ve. ¿Cuál es el problema? Que nadie mide el consumo de agua. Nadie sabe cuántos están tomando esos animales, ni un perro, ni un gato, nadie sabe cuánto. Si uno le pregunta, ustedes me preguntan a mí, ¿cuánto toman mis gatos? No sé cuál es la cantidad y se los digo así sinceramente, no sé, porque la riegan, porque les pongo un montón y no puedo saber, no lo mido, ¿verdad? Ese bebedero no tiene medida para ver cuánto se han tomado en el día de esa agua. Pero si yo no llevo eso, no puedo saber, pero es un indicador buenísimo. En granjas, yo tengo una granja, visito una granja que tiene, creo que les había contado la vez pasada, que tiene medidor de agua. Y tiene medidor de agua, esa medida del agua la puede ver uno desde el teléfono. El encargado ve ese dato desde el teléfono, desde la computadora. Y hemos visto los casos de enfermedad que exactamente 3 días antes de que se baje la producción o me llamen a mí porque hay enfermedad, 3 días antes de esa llamada se bajó el consumo de agua. Pero ¿qué pasa? No lo medimos. Entonces tenemos que empezar a educar a la gente para que mida, para que ponga estos medidores. Estos medidores los venden en las ferreterías, no cuestan ni 10.000 colones. Entonces es muy importante eso. Altura del comedero, ¿verdad? Estos pollos tienen comida, tienen agua, pero no alcanzan el bebedero, entonces es lo mismo que no tuvieran agua. Entonces cosas tan básicas de manejo, tan básicas, tienen que ir en esa lista de chequeo que estamos hablando. El comportamiento, ¿verdad? También ya dijimos, es un indicativo de lo que está pasando, de salud, ¿verdad? De qué está ocurriendo del manejo también. Entonces, hay que sentarse, ¿verdad? Yo me siento ahí, véanme ahí sentada, yo me siento a ver el comportamiento de esos animales, cuántos comen, cuántos no comen, cuántos se acicalan, hacen baños de arena, cuántos toman agua, cómo toman agua, la altura del comedero, la altura del bebedero, la calefacción, las corrientes de aire, ¿verdad? Hay que sentarse a ver el comportamiento, pero yo necesito primero entender cómo es el comportamiento normal. Si yo no sé cómo es el comportamiento normal de un pollo, ¿cómo voy a saber si hay problemas de comportamiento, verdad? Hay varias pruebas que se hacen de comportamiento, que eso lo podemos hablar en otro momento, ¿verdad? Yo hago, en la parte de bienestar animal, que es lo que yo hago en la investigación, hacemos pruebas de comportamiento. Sin embargo, en pollos todavía falta mucho que hacer en ese sentido. Pero el comportamiento natural sí lo podemos ver. Dormir, comer, tomar agua, comer, defecar, jugar. Estos pollillos ahí están peleando, están jugando, y eso quiere decir que las condiciones están adecuadas. Cuando se ve el juego, cuando el juego se manifiesta en animales, es un indicador de que las condiciones están adecuadas para esos animales. Otros aspectos que también tenemos nosotros que evaluar como médicos veterinarios en el caso de los pollos de engorde es el ayuno, como ya les hablé, la captura, cómo están capturando esos pollos, cómo los están metiendo dentro de las jaulas, cómo están siendo transportados, cómo se hace la eutanasia de esos animales en granja, si los granjeros agarran esos pollos y les hacen dislocación, como aprendimos la vez pasada, o si los pegan contra las paredes y los matan como a los cerditos, como a los lechones contra las paredes, o si les aplastan la cabeza para que se mueran, si los ahogan. Ese tipo de cosas pasan todos los días en las granjas y especialmente en cerdos. Y eso nosotros como médicos veterinarios tenemos que ver eso, tenemos que averiguar qué está pasando con la eutanasia de esos animales. Y si los productores no lo saben hacer, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarlos. Tenemos que enseñarlos a hacer adecuadamente la eutanasia en las granjas. Preguntas, muchachos, esto era como el resumen, ¿verdad? Que ya todo esto ustedes se supone que ya lo vieron en cursos pasados, en aves, pero era un resumen, más que todo enfocado a la forma de cómo se debe abordar desde el punto de vista veterinario una granja de pollos de engorde. Veo que se me han salido algunos, solo están 19. Voy a volver a tomar lista, está bien, porque ya me regañaron ahí de la dirección de que ustedes están faltando, parece a otros módulos. Entonces me dijeron que tenía que ser muy estricta con la asistencia, especialmente virtual, que no los veo.
Voy a volver a pasar lista. Roger, Presente. Sofía Hernández, Aquí estoy, profe. Andrei, María José Granados, Jürgen, María Lourdes, Presente, profe. Tenemos que el micrófono. ¿quién? Andrei o Jürgen, Jürgen, Jürgen. Fabiola, Paola, Profe, aquí estoy. Alejandra, ya sé que está ahí, Aquí estoy, profe. María Montserrat, Yo estoy, profe. Carla Vizcaíno, Aquí, profe. Naret, Yo estoy, profe. Steven Blanco, Steven Gamboa. Presente, profe. ¿Quién es presente? Steven, ¿cuál? Gamboa. Jesús, Profe. Alejandra Rodríguez, Aquí estoy, profe. Tatiana Marín, Profe, presente, es que estoy conectada a la compu de Sofi porque vivimos juntas. ok, no, nada más quiero oírles la voz. Profe, Luis Antonio, Aquí, profe. ¿quién me dijo profe? Andrei. yo, André, es que aquí en el cuarto no hay mucha señal, entonces no pude contestar. Bueno, pero sí me está escuchando. Sí, correcto. Es que igual yo estoy aquí en el cuarto con Jürgen, entonces Ok. vamos los dos. Javier, Presente. Amable, Aquí estoy, profe. Katie Presente. y Tatiana Salazar. Presente, profe. Bueno, muchachos, entonces ahora lo que vamos a hacer es comentar el caso 2 creo que era, ¿verdad? El caso del problema respiratorio y lo vamos a ir, ya ustedes lo entregaron, ¿verdad? Ustedes ya lo hicieron, entonces vamos a irlo comentando de acuerdo a em, lo que ustedes hicieron. Entonces nada más permítame un momentito para proyectarlo y ustedes me van contestando qué fue lo que hicieron. ¿Lo ven ahí el caso? Sí, profe. Bueno, entonces lo voy a ir leyendo, lo voy a leer y después ustedes pueden ser en grupo, ¿verdad? Me van diciendo, y de acuerdo a las preguntas que yo les hice, ¿verdad? Estas 8 preguntas me las van contestando. La idea es que sean varios, ¿verdad? Que participen no solo los mismos, sino que varios vayan participando. Entonces es una granja de gallinas ponedoras comerciales que está en Turrúcares, que tiene problemas respiratorios. Y entonces los llaman a ustedes a atender el caso. Les dicen, doctores, hay una granja con problemas respiratorios, son ponedoras. Cuando ustedes llegan a la granja tiene cerca perimetral, pero el portón siempre está abierto. De hecho, ustedes pudieron entrar ya hasta las galeras y todo. Hay un baño para visitas, pero como la puerta está abierta, de ustedes entraron sin bañarse, nadie les dijo nada. Además, en el baño, ustedes se asoman al baño y se devuelven, se asoman al baño, pero no hay uniformes, no hay paños, no hay nada, no hay botas. La granja tiene 3 galeras, tiene 10.000 gallinas cada una, o sea, es una granja grande, son 30.000 gallinas. Bueno, no es grande, es considerada mediana, digamos, en este país. Las galeras, cada galera tiene diferentes edades y diferentes líneas genéticas. Hay Loman y hay Isa Brown. La galera 1 tiene gallinas de 2 edades. Unas gallinas tienen 23 semanas de edad y las otras 50. En la galera 2 hay gallinas de 40 semanas y de 85. Y 3 tienen en la etapa de crianza, son gallinas de 6 semanas.
están en jaula con ambiente natural en turrúcares y las galeras están separadas entre sí, ¿verdad? Están pegadas, están separadas solo por 3 metros de distancia entre cada una. Tienen unos ventiladores, pero el dueño no los enciende porque dice que la luz está muy cara y que el precio del huevo está en el suelo, entonces que él no va a gastar en electricidad. Las jaulas dice que las compró hace 20 años, pero como el precio del huevo está muy bajo, él quiere cambiar el alimento, porque dice que el alimento es el que está causando el problema. Porque él dice que aunque las gallinas estornudan, el problema es que se le ha bajado 10% la producción de huevo. Y con este problema del huevo y todo, entonces él quiere darles menos comida o cambiar el alimento por un alimento más barato, porque la mayoría del costo de producción de huevo es el 60 o 70% del costo es el alimento, entonces él quiere bajar el costo del alimento, dice que ese alimento es muy malo y que él quiere cambiar por otra marca. Quiere bajarle el alimento, ¿verdad? Quiere que las gallinas coman 15 gramos más, porque él ya calculó que si cada gallina come 15 gramos más, eso es menos alimento y que con eso él sale con el costo. La temperatura de la granja, cuando entraron ustedes, la midieron, ¿verdad? Con estos aparatitos y la temperatura era de 31.5 grados con 75% de humedad. Y midieron el amoníaco y había 10 partes por millón a nivel de la cabeza de las gallinas en las jaulas. Ya la granja había sido visitada por veterinarios de Faribet y de Betín, que les venden medicamentos y vacunas. Todas las galeras ya habían sido medicadas con un antibiótico, con enrofloxacina en el agua de bebida, a una dosis de 10 miligramos por kilo, y el granjero les dio 3 días de enrofloxacina. Cuando ustedes caminan, ¿verdad?, por la galera y hacen la verificación de las aves, ven que que estornudan, tienen un ligero movimiento de cabeza, edema facial, y hacen necropsia de hacen creo 10 aves, digamos. Y ustedes entonces observan que hay traqueitis, hay mucho moco en la laringe, en la faringe, los sacos aéreos se ven bien, y también los pulmones. Bueno, 6 más bien fueron las que hicieron de necropsia. 2 de esas 6 gallinas que hicieron la necropsia ven que tienen un material caseoso como en el hígado y en el ovario también, y la producción ya va bajando 5% diario, o sea, la producción va cayendo rápidamente. Los huevos que están en la bodega, ustedes los ven que tienen cáscaras pálidas, ¿verdad? Los huevos de gallinas rojas, usualmente los huevos son marrón, ¿verdad? De un color bien uniforme, pero ustedes ven que hay, y el granjero les dice que no ha podido vender esos huevos porque están blancos o muy pálidos, y además tienen deformidades como un lado plano. No son completamente redondos, sino que tienen como un lado plano y la cáscara rugosa. Como ya han pasado otros colegas por ahí, entonces el productor tiene estos análisis de ELISA, ¿verdad? Él hizo serologías y tiene esta serología contra IBV, que es el virus de la bronquitis infecciosa, y les enseña a ustedes este resultado. También les enseña que tiene un resultado también para Mycoplasma gallisepticum, que es MG, y también tiene otro resultado para MS, que es Mycoplasma synovia, y vamos a ver, y también entonces así se ven los huevos, ¿verdad? Vean que los deberían ser todos de un color como esto que estoy señalando aquí, pero hay varios huevos que salen así como blancos y cada vez van saliendo más pálidos. Así se ven las gallinas en las jaulas. Y a la necropsia, ¿verdad? Ustedes lo que ven nada más es como este material caseoso así en el ovario, y también este mismo material caseoso amarillo que estoy señalando aquí, pues está encima del hígado. Aquí no veo el hígado, pero hay que imaginarse que está también ahí en el hígado. Entonces vamos a ir viendo ustedes cómo interpretaron este caso. Es un caso típico, ¿verdad?, de que uno se enfrenta de problemas respiratorios en aves. Empecé poniéndoles un caso, bueno, el primer caso fue de salmonela, el segundo caso, ¿verdad?, es un caso respiratorio porque es de los casos que sí tenemos donde hay agentes infecciosos involucrados, la mayoría que nos van a llamar es para problemas respiratorios. Entonces, vamos a empezar contestando las preguntas y ustedes me van a ir diciendo. La primera es, explique paso a paso el abordaje que realizaría en el orden visto en clase. Entonces, esa pregunta, ¿qué me tenían que contestar ahí? Esa lista de verificación que dijo Roger, ¿verdad?
¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes hacen paso a paso? Ya yo les dije que entraron a la galera, pero después de ahí, ¿qué hacen? Entonces les quiero preguntar, si no lo pusieron en el caso, pues quiero preguntarles ahora. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el orden? Empiecen a hacer esa lista de verificación ustedes para no perderse en el orden adecuado. ¿Qué hacen? Profe, bueno, yo lo contemplé esa vez, pero creo que enredé paso uno con dos en base a lo que vimos hoy. Y es que yo ahí puse que como primer paso, primero conversar con el productor, o sea, obtener información relevante, como para yo poder ir teniendo una guía antes de entrar a la galera. Entonces yo decía, como preguntarle desde hace cuánto están apareciendo los signos respiratorios, qué galeras son las que están siendo más afectadas, qué tanta mortalidad ha tenido y especialmente en qué edad, o sea, empecé, digamos, recolectando la información para ya luego pasar a la galera, pero en lo que hemos visto hoy creo que era mejor primero pasar a la galera y después recolectar la información. ¿Qué piensan los demás de eso, de ese abordaje, de empezar primero por la galera y después por el productor? Profe, Pro, bueno, perdón. Ujú. dale, dale. Es que también, digamos, si ya uno tiene una idea de qué es lo que está sucediendo, pues, ¿verdad? Pues sí, sí, nos vamos a también, pero yo creo que también como Luis, yo nosotros habíamos pensado en el tema del historial, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Para poderse dar ya una idea bueno, eh, sin pensar en el checklist, sino pensar qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que ha sucedido de aquí para atrás, para entonces ya ir uno acomodándose, bueno, va uno dándose una idea qué puede ver ya en la galera, y pues sí, ir a la galera, hacer una caminata, ir apuntando todo lo que se está observando macroscópicamente, ¿verdad? La sintomatología de los animales, en este caso de las aves, eh, para ir ir dándose uno los diagnósticos diferenciales o de las posibles causas que pueden estar pueden estar generando lo que ya en este caso, el productor nos dijo que es lo que ha estado teniendo y ya ahora sí viéndolo dentro de la granja. Al principio, pues claro, ya hoy con la clase, pues hoy tiene otra idea uno, pero más o menos lo había pensado de esa forma. Ujú, está bien. ¿Otro grupo? ¿Todos lo abordaron así? Quiero escuchar otras personas que no han participado Profe, hoy. Ajá, nosotros, Mary. bueno, el grupo de nosotros también coincidió, digamos, en que empezar como con una buena anamnesis, digamos, también aparte de los síntomas, y también saber si se han aplicado cosas, digamos, si ya han habido previas visitas, cómo está, digamos, como en sí la condición de la granja, si se aplican vacunas, el tipo de comida, o sea, como saber un poco de la historia, porque si es una granja en la que usted nunca ha ido, y ocupa saber como qué han aplicado o cómo se hace el manejo, como para dar un mejor abordaje, digamos. Ujú. ¿Alguien piensa diferente o todo el mundo piensa En igual? nuestro caso, este, digamos, nosotros como que nos enfocamos como de afuera hacia adentro, entonces empezamos como con los aspectos de instalaciones de bioseguridad, pero en la parte de la inspección de las aves, sí pusimos una anamnesis desde lejos. Siento como que fue que le cambiamos el orden. ¿Y qué quiere decir esa anamnesis desde lejos? Explíqueme un poquito Que, más. que nosotros cuando entramos a ver las aves, que Ujú. vamos a ver si es evidente los signos clínicos reportados y observar el comportamiento de las aves desde lejos, antes de ir como a tocarlas y a agarrarlas y a medirles parámetros. Ujú. ¿Alguien más? ¿Algo diferente? No. Bueno, idealmente uno empieza, obviamente uno pregunta cosas básicas, hace una anamnesis inicial pero básica, digamos. ¿Qué significa eso? Obviamente uno se va a encontrar con el productor y el productor va a andar a la par de uno, ¿verdad? No lo va a dejar solo, más si uno no conoce la granja, es la primera vez, él va a andar a la par de uno y usualmente él va hablando, ¿verdad? Y le va diciendo uno cosas. Yo lo que hago es que, y recomiendo, es que yo pregunte cosas muy básicas, como cuántas galeras son, qué edad tienen, cuál es la galera uno, cuál es la 2, cuál es la que tiene cuál edad, eh, y cosas básicas nada más para ubicarme yo dentro de la granja. Eso es lo que yo recomiendo.
Pero yo me voy directamente a ver los animales antes de entrevistar, antes de hacer la anamnesis con el granjero. Esa es mi recomendación de vida, esa es mi recomendación por experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que yo les estoy diciendo esto? De que la anamnesis la hago de última. Yo creo que era porque lo que veníamos mencionando de los pollitos pequeños, digo, que muchas veces quizás el productor nos reporta ciertas cosas que nos hace pensar en un diagnóstico que quizás es erróneo y ya al momento de ir a revisar la granja y ver la evidencia con nuestros propios ojos nos damos cuenta que quizás la causa inicial va por otro lado completamente. Correcto. Porque muchas veces, bastantes veces, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces los productores le dicen a uno mentirillas. O vamos a ver, no le dicen mentiras necesariamente, pero no le dicen toda la información completa o la acomodan o ellos no quieren que uno sepa la verdad y no le ayudan a encontrar la verdad. Entonces quieren que uno sea adivino, ¿verdad? Y que vea todo lo que pasó y uno tiene que convertirse casi en un adivino. Entonces, muchas veces, y más si uno está empezando, mi recomendación a ustedes es que se vayan primero a analizar toda la granja y de último ya se sienten, el último paso sea sentarse en la oficina, ahí en la bodega, en un lugar, sentarse ya con el productor, de último. Porque especialmente cuando uno está empezando, lo que le diga el productor lo puede a uno llevar por un mal camino de diagnóstico, digamos, o lo puede a uno confundir en el diagnóstico, especialmente productores que son muy mentirosos y muy bichos, ¿verdad? Que tienen mucha experiencia, le ponen a uno cara de joven y entonces uno dice, este me lo ruedo, a este le voy a decir unas cuantas cosas y va a terminar repitiendo lo que yo digo. Entonces, por ahí yo les recomiendo, cuando uno está empezando o no conoce al productor, o si lo conoce con más razón, me espero hasta el puro final para entrevistarlo. Al principio sí, le pregunto cosas básicas. Bueno, ¿cuántas aves hay en esta galera? ¿Qué razas son? ¿Cuántas hay? Cosas básicas para yo ubicarme. Y le digo, por favor, acompáñeme. Entonces ya uno va y va a hacer todas las mediciones. Entonces vamos a poner, el primer caso es hacer una anamnesis superficial, cosas básicas. Ubicación de los animales, edad, raza, cosas básicas para ubicarme en la granja. ¿Cuál sería entonces el segundo paso? Ya ahí ya sería pues entrar a la galera e ir a revisarlo con nuestros propios ojos, como lo que vos mencionabas, empezando desde las orillas y ya luego al centro, porque era donde se encontraban más las aves que están más afectadas, por decirlo así. Eso está bien. O no sé si se hacen primero las mediciones, temperatura, humedad, amoníaco. Correcto. Primero hago, antes de irme, yo sé que uno como médico veterinario, uno se va encima del animal, uno lo que quiere es ir a ver los animales, ¿verdad? Uno se desespera, yo entiendo, ¿verdad? Uno quiere ir a ver los animales, pero eso se hace en el siguiente paso. Primero yo tengo que medir las condiciones ambientales, entonces yo saco mis instrumentos, eso es lo primero que voy a hacer, y voy a medir temperatura ambiental, humedad, amoníaco, CO2, veo la cama, cuento comederos, mido el agua, mido la temperatura del agua, la cantidad de agua, veo la cama, veo las instalaciones, todo eso lo hago antes. Y ahí me hago mi lista de chequeo, quiero que me la hagan para el siguiente caso, todos los puntos que yo voy a ver en esa granja. Voy a ir a ver todos esos puntos. Eso es lo segundo. Tercero, entonces ya sí veo los animales. Vean que es hasta el tercer paso, ¿verdad? Que estoy diciendo que estoy viendo los animales. Y entonces así sí los veo como dijo Luis, solo que estos animales, recuerden, están en jaula, no están en piso, entonces no me voy caminando por las orillas, yo me voy caminando por las jaulas. Si me tengo que encaramar para ver las jaulas de arriba, tengo que ver cómo me encaramo para ver a esos pobres animales, qué condiciones tienen en los niveles superiores. No solo me quedo con lo que veo a nivel de los ojos, ¿verdad? Y más si uno es chiquitillo, ¿verdad? Tiene que subirse a los niveles superiores, ver los que están más abajo, tengo que ver la condición de la jaula. Ahí sí le puedo preguntar al productor, ¿estas jaulas qué marcas son? ¿Qué densidad tiene? O si no, yo la saco, ¿verdad? La mayoría del tiempo los productores no saben qué densidad tienen en las jaulas, eso lo hablamos la vez pasada.
Yo tengo que medir, tengo que llevar mi cinta, tengo que llevar mi láser para medir las jaulas y preguntarle cuántas gallinas hay o contarlas y sacar la densidad, porque esos muchachos no saben qué densidad tienen. Créanme que es así, la mayoría del tiempo no saben. Hay que medir la densidad. Entonces todo eso lo hago antes de irme a ver ya los animales. Entonces cuando ya veo los animales que están en jaula, ¿qué hago? ¿Qué les veo? ¿Cómo aborto esos animales que están en jaula? Profe, ahí sí entra la parte que yo le decía, de que los veo como el comportamiento de ellas y ya me puedo involucrar a ver los signos clínicos. Correcto. Hasta ese momento, entonces ya yo observo los animales, ¿verdad? Si es necesario, los saco de la jaula, le mido la condición corporal, la pechuga, veo si tienen secreciones nasales, ¿verdad? Recuerden que estamos abordando un caso respiratorio. Ya desde antes nos dijeron que era un caso respiratorio, entonces yo reviso color de la cresta. ¿Se acuerdan la primera clase que vimos color de la cresta, tamaño de la cresta, forma del ojo, el emplume, si hay secreciones, reviso los oídos, a ver si hay secreciones en los oídos, en los párpados, reviso boca, nariz, cloaca, hago la observación de los animales, ¿verdad? Por fuera para ver si hay signos clínicos. Muchas veces a uno le dicen que uno va a ver un caso respiratorio, pero uno llega y no es respiratorio, es de otro tipo, ¿verdad? Entonces también hay que estar mente abierta, ¿verdad? Y porque a veces, por eso les digo, lo mejor cuando uno está empezando es hablar con el granjero de último, los detalles de último, porque si no ya uno va predispuesto, ¿verdad? Si uno le dicen, doctor, es que yo necesito que me dé un caso respiratorio, a mí me pasa, eh, que hay una granja que está con un problema respiratorio, necesito que me la vaya a ver. Ya yo voy pensando que es un problema respiratorio, a mí me pasa, pero llego y resulta que a veces no es un problema respiratorio, o a veces es un problema respiratorio más otras cosas o causado por otro problema grave de manejo. Entonces yo tengo que ir mente abierta. Por eso cuando uno está empezando, mi recomendación es hablen con el granjero mentiroso de último. Bueno, entonces muy bien, ya examinamos las aves. Ya vimos que sí era un problema respiratorio, ¿verdad? Aquí el caso nos dice que tienen secreciones nasales, el ojo, hay edema de la cara, estornudan, ¿verdad? Entonces ya sí sabemos que hay una clínica evidente respiratoria. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, Tomar ahí no muestras. sé si, o tal vez si se pudiera empezar como, bueno, no sé si se podría hacer ahí la necropsia en ese punto. Correcto, ¿verdad? Este es el punto donde hay que hacer la necropsia. ¿Cómo hago la necropsia? Primero yo pido las aves muertas. Yo pido que me den las aves muertas, las que se acaban de morir o las que tienen ahí muertas, que no se han llevado a enterrar o a la fosa o lo que sea, que me den las aves muertas. Eso es lo primero que yo reviso. Si no hay aves muertas, entonces, bueno, primero reviso aves muertas y si no hay y ya las revisé, voy a tomar una muestra representativa de las aves que presentan signos clínicos. Entonces yo me voy y si es una galera, estamos diciendo que son 3 galeras, que cada una tiene 10.000 gallinas, ¿cuántas gallinas y cómo selecciono esas gallinas para la necropsia? ¿No me puede repetir? Es que se me cortó. Yo ya tengo que escoger las aves que están vivas para la necropsia. Yo dije entonces que ya revisé las muertas o no había muertos. Entonces voy a revisar las que están clínicamente enfermas. Pero yo tengo que escogerlas. ¿Cómo las escojo y cuántas escojo? Son 3 galeras y cada una tiene 10.000 gallinas de diferentes edades. Ajá, correcto. ¿Alguien se acuerda de cómo se hace eso? Yo me acuerdo que me parece que era como en la forma de, como que eran algunas de las, como, eran como la forma donde estaban ubicadas las jaulas, Ajá. pero no me acuerdo bien cuál era la forma. Ay, yo sí me acuerdo. Era la Ajá. M. Es una M, ¿verdad?
Yo dibujo una M, entonces en el primer punto de la M, ahí en esa jaula, escojo una gallina, en el punto de arriba de la M escojo otra, en el medio de la M otra, en el otro punto de la M, y así me voy escogiendo en las jaulas, ¿verdad? Diferentes gallinas. Tengo que escoger, tengo que revisar aves de las diferentes edades. Entonces yo tengo que hacer una M en las jaulas de las gallinas que tienen 23 semanas. Tengo que hacer una M en las jaulas de las de 50, una M en las de 40 y una M en las de 85. Y también si las pollitas están en jaula, las de crianza, hago una M en cualquier lado de estas galeras de 6. Entonces yo tengo que, vean que tengo que escoger gallinas de 23, de 50, de 40, de 85 y de 6 semanas. Entonces ya ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 edades. ¿Cuántas aves escojo de cada edad? En la medida de lo posible, 5 aves de cada edad. Si el granjero lo permite, yo voy a escoger 5 aves enfermas de 23 semanas, 5 aves enfermas de 50, 5 de 40, 5 de 85 y 5 de 6. Esto es un muestreo que no es significativo, ¿verdad? Es un muestreo que lo estoy haciendo por cantidad de aves, porque yo sé que el granjero no me va a dejar matar lo que me dice la fórmula que tiene que dar para que sea representativo. Entonces, yo voy a escoger diferentes edades y voy a hacer por lo menos 5 aves de cada edad. Si hay alguna edad que no está enferma, que no tiene signos clínicos, igual escojo 5 aves. Pero las separo cuando voy a hacer la necropsia, ¿verdad? Pongo de un lado las que están enfermas y de otro lado las que no están enfermas, para diferenciar aves sanas de aves con sintomatología. Pero tengo que revisar todas las edades y por lo menos 5 gallinas de cada edad. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Por qué estoy escogiendo tan poquitas aves? Primero porque tienen sintomatología, entonces si tienen sintomatología es más fácil que uno encuentre algo. Y porque el granjero casi nunca lo deja a uno matar más de 5, ¿verdad? Eso es ya por experiencia, ¿verdad? Les digo que eso ellos no van a permitirlo. Entonces uno tiene que tratar de hacer, aunque no es un muestreo representativo, pero por lo menos tiene que tratar de llegar a una conclusión con esas aves. ¿Qué pasa si las aves no tienen sintomatología? Hay que elegir más gallinas. Hay que elegir más gallinas. Entonces ahí sí tengo que hacer por lo menos unas 8 a 10 gallinas por edad. Usualmente si no puedo hacerlo, entonces escojo las edades que son más susceptibles. Las aves más viejas generalmente son menos susceptibles, entonces no escojo las de 85, sino que escojo las de 23, las de 40 y las pollitas chiquititas. Y escojo 10 aves de 23, 10 de 40 y 10 de 6. Eso haría yo si las aves no tuvieran sintomatología o la sintomatología sea muy leve, no sea muy evidente, no es tan fácil de detectar. ¿Está claro por qué? Sí, profe, pero me repite la distribución. Voy a elegir 10 de 23 semanas, 10 de 40 y 10 de 6 semanas. 10 y 10 y 10. De las edades más jóvenes. Escojo las edades más jóvenes. ¿Por qué? Porque probablemente los animales más jóvenes son los que tengan más posibilidad de tener problemas, son los más sensibles. Las aves más viejas ya pasaron o son más resistentes. Por esa razón. ¿De acuerdo? Y es siempre respetando la M, ¿verdad? En las jaulas. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguien tiene duda con respecto a esto? Claro, profe. Bueno, Sí, entonces profe. yo hice esa necropsia, ¿verdad? Y me encontré esto, material caseoso en el ovario, material caseoso en el hígado y me encontré una traqueitis y moco en la entrada de la laringe y moco ahí alrededor en la faringe. Eso fue lo que me encontré. ¿De acuerdo? Entonces ya, vean, llevamos los pasos. Hicimos una entrevista preliminar con el granjero. Me fui a ver las condiciones de manejo con mi lista de chequeo. Después fui a ver los animales. Cuarto, hice necropsias. Quinto, ¿qué hago? Ya ahí La sí toma de sería muestras, tomar las ¿verdad? muestras. Tomo muestras, ¿verdad? De lo que yo considero. Ahorita les voy a preguntar qué hicieron. Sexto,
Después de las necropsias y que tomo muestras, ¿qué hago? Analizar esos, bueno, los resultados. Analizar las serologías, analizar los ELISAs. Y séptimo, me siento ya con el granjero en la bodega, en la oficina, en el comedor de la casa, donde quiera que haya un espacio, ¿verdad? Y ya lo entrevisto y le pregunto, vea, ¿hace cuánto pasó? ¿Cuántos se le han muerto? Enséñame la mortalidad, cuándo empezó el problema, qué le ha dado, qué dijeron los otros colegas que vinieron, qué ha hecho. Ahí ya le empiezo a preguntar ya, pero de último, ya los detalles al granjero para terminar de cerrar con esa información mi caso. Y ya con eso tener la información que yo necesito. ¿Estamos claros con el procedimiento, muchachos? Vean que no lo voy a repetir más, ¿verdad? Ya a partir de ahora ustedes me lo tienen que decir en cada caso que hagamos. Esto que yo les estoy diciendo me lo tienen que decir ustedes. ¿Cuál es Profe, ese protocolo? Ajá. yo solo como para clarificar que creo que tal vez me enredé un poquitito. En la parte de la M del muestreo, ok, yo dibujo la M y tomo las aves de cada punto que ya vos mencionaste. Correcto. Entonces, si ya en esas 5 aves, pues yo entre las que recolecté, pues van enfermas, pues ya ahí puedo ir teniendo una idea. Si no Ajá. están enfermas, vuelvo a hacer la M y otra vez tomo de los mismos puntos para ver si ya ahí sí tomo enfermas o yo las escojo específicamente. No, si no están enfermas, igual hago 2 M's, ¿verdad? Porque una M hace 5 gallinas. Los Ajá. 5 puntitos de la M son 5, ¿verdad? O 6. Entonces yo hago 2 M's de una vez, me llevo las 10 de una vez. Si yo no veo sintomatología, me llevo las 10 de una vez. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, es que me habían enredado ahí, o sea, no, se me fue y no entendí si era que yo las escogía o me guiaba con las M's, pero entonces hacer 2 M's O sea, y yo las llevarme las dos. escojo, ajá, yo las escojo, pero de las M's, ¿verdad? Ajá, Haciendo el sí, sí, dibujo sí. de la M, yo escojo. Ok. Bueno, entonces ya hicimos esta primera parte, ¿verdad? ¿Cómo hago el orden, ¿verdad? ¿Cómo hago ese abordaje? Por eso les dije no inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no les va a decir esto que yo les dije. Este es el protocolo por la experiencia, ¿verdad? Que yo les estoy compartiendo a ustedes. Ya hicimos el protocolo, muy bien. Ahora, de acuerdo a la información que ustedes ya analizaron, díganme cuáles son 3 posibles diagnósticos diferenciales y por qué. Y cómo llegaron ahí, que son las preguntas 2 y 3. Sí, profe, por ejemplo, nosotros en el grupo, bueno, pusimos bronquitis, coriza, Newcastle y micoplasmosis, y nos guiamos más que todo por la sintomatología que causaban esas enfermedades que comparamos con la sintomatología que estaba presentando. ¿Está bien? Ahí está bien, está bien el diagnóstico, los diferenciales. Ahí les falta una enfermedad que es bien común en Costa Rica que causa esos mismos síntomas. Profe, nosotros pusimos, bueno, no sé si fueran iguales a los de Ale, casi no lo entendí, pero pusimos micoplasmosis aviar, coriza y laringotraqueitis aviar. La coriza causa huevos de cáscara blanca. Profe, no recuerdo haber leído, digamos, cáscara blanca, sí decía que bajaba la producción, pero no recuerdo de la cáscara, la verdad. Entonces, la coriza hay que sacarla dentro del diagnóstico diferencial, porque la coriza no causa cáscaras blancas. ¿Cuáles agentes infecciosos respiratorios sí causan cáscara blanca? Bronquitis infecciosa, como ustedes ya dijeron, micoplasma, laringotraqueitis, enfermedad de Newcastle e influenza aviar. Esas son las 5 enfermedades que pueden afectar. ¿Por qué causan cáscara blanca? Porque afectan el oviducto, porque afectan el útero. Y entonces recuerden que ahí es donde se pigmenta la cáscara. Entonces, si esos agentes infecciosos actúan sobre células del tracto reproductor, van a causar cáscara blanca. La coriza infecciosa, que es una bacteria, no afecta el tracto reproductivo y por eso la producción no se ve tan afectada usualmente en los casos de coriza. Y en el caso de las enfermedades virales como bronquitis infecciosa, laringotraqueitis, enfermedad de Newcastle y influenza aviar que no tenemos, pero que podríamos tener, hay que considerarla también,
son los cuatro posibles diagnósticos diferenciales. ¿Todo el mundo está claro en eso? ¿Todo el mundo puso eso? ¿O parecido? Sí, bueno, excepto de la coriza, pero ya la eliminamos, digo. Ujú. Y tienen que considerar laringotraqueitis, porque sí hay mucho en el país y sí causa huevos blancos. Entonces vean que ahí también tienen que guiarse por la historia. Hay una clave ahí en el caso que le está ayudando a uno a irse por el diagnóstico correcto, que es la presencia de cáscara blanca y de deformidades en el huevo. Están hablando de que también es ese agente que está causando eso, respiratorio, también es respiratorio y reproductivo. Entonces ahí ya descartamos una serie de otros agentes que podrían estar involucrados, como en el caso de la coriza. ¿Alguien más puso alguna otra enfermedad? ¿Tiene dudas con respecto a esto? Igual voy a ver los casos, ¿verdad? Pero... ujú. Ajá, correcto, pero está bien. Está bien ponerlo en el diagnóstico diferencia. Sí, está bien. Esa es otra enfermedad que hay que considerar en los diagnósticos preliminares porque causa cáscara blanca y caída de la postura. Y se llama síndrome de baja postura y es causada por un virus. Entonces, está bien. Está bien que hayan puesto eso. ¿Alguien más puso algo más? ¿Tiene dudas? Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo escojo de esas cuatro la que sí es? ¿Cómo llego al diagnóstico definitivo? Bueno, nosotros pusimos que tomando muestras de hisopados traqueales y orofaringes para realizar lo que es el PCR. También, bueno, si el resultado positivo, si se pudiera solicitar una secuenciación o tipificación molecular para identificar lo que es la cepa y diferenciar si fuera una cepa vacunal o una cepa de campo. Ajá. Entonces ustedes están diciendo definitivamente si es viral, ¿verdad? Pero hay una cosa en el caso que me dice que hay material gaseoso, ¿verdad? Y vean la foto. Hay material gaseoso en el ovario y también en el hígado. ¿Los virus causan eso? Ya ahí habría que relacionar, digamos, los resultados de laboratorio con lo que se encontró a nivel de la necropsia. ¿Y qué Profe, nosotros resultados? también pusimos ahí como para llegar al diagnóstico también de devolvernos, ¿verdad? Con la anamnesis que hicimos y la evaluación tal vez epidemiológica de lo que podemos encontrar en el área, volver a pensar en qué edades fueron las que estaban más afectadas. Soy Alejandra, pero es que estoy hablando desde la compu de Naret porque no me sirve el micrófono. Ujú. Está bien, pero entonces, ¿qué harían? O sea, cuál es la enfermedad que ustedes creen que en esa zona de Turrucaria, ¿verdad? Eso que usted me está diciendo, ¿cómo lo aterrizo? Profe, ya está preguntando, digamos, la pregunta 4 o aún Sí, están. no. Es la 4 con la 3. ¿Cuál es el definitivo y cómo llegaron a él? Bueno, nuestro grupo dice que el diagnóstico definitivo es micoplasmosis aviar y añadiendo a lo que las chiquillas mencionaron antes, Ujú. voy, ya, añadiendo a lo que las chiquillas mencionaron antes, también creo que es, o sea, para llegar a un diagnóstico también es necesario realizar necropsias, parte de verdad, de la que todo, o sea, añadiendo, también es importante en una necropsia. Ajá, pero ya las necropsias las hicimos, ¿verdad? Ya dijimos que las necropsias ya se hicieron, ya dijimos cómo se hicieron y ya vimos el hallazgo. Entonces, basado en esto, micoplasmosis, dicen ustedes. Ujú, Profe, micoplasmosis profe, aviar. Ajá, profe. sí, Ahí que dígame, Roger. también, pero sí, ahí el tema de que los virus no pueden, bueno, que no tienen la capacidad de causar esas características gaseosas, ¿verdad? Que se generaron tanto en hígado, en eso, pero la bronquitis, ¿verdad? Puede estar compartida también con micoplasma. Entonces no puede ser, tal vez la bronquitis fue la primera, fue la causante de que cayera el sistema inmunitario y que el micoplasma también esté afectado, pero podría ser que sea la bronquitis el principal causante y el micoplasma también que están porque las dos pueden compartir la misma
ahí la enfermedad en esa ave. No sé si así también Sí, podría ser, ¿no? hay, Nosotros pero hay hicimos eso infecciones también. mixtas, ¿verdad? Si puede haber Ujú. infecciones mixtas, puede haber, eso también es una posibilidad. sí, nosotros Pero la bueno, combatimos pero con colibacilosis también que es podía llegar a causar bueno, las partes secundarias, ¿verdad? Como las lesiones secundarias al virus, podía ser por parte de la colibacilosis. Sí, eso es muy probable, ¿verdad? Que ocurra en casos respiratorios donde hay un agente principal respiratorio que le abre la puerta a bacterias como la E. coli y esa E. coli es la que causa el material gaseoso en el ovario y es la que causa el material gaseoso en el hígado. Entonces, fijo aquí, estamos ante la presencia de una infección bacteriana secundaria. Hay un agente primario que todavía no sabemos, no me han dicho ustedes exactamente cuál es, o puede haber dos, ¿verdad? No sé, ahorita vemos, pero definitivamente eso que ustedes dijeron está correcto. La causa de esas lesiones gaseosas en hígado y en ovario es una bacteria y usualmente es una E. coli que se mete como agente secundario a complicar el caso, pero tenemos un agente primario. Entonces, eso está muy bien. Fijo, tenemos un agente secundario, nos lo está diciendo la necropsia, tenemos un agente bacteriano, todavía no sabemos cuál es, pero fijo, hay un agente bacteriano secundario. Pero todavía no me han dicho todos los demás qué dijeron, qué piensan que es el agente, cuál es el agente primario. Bueno, nosotros pusimos que es bronquitis infecciosa aviar. Ajá, ¿por qué? De acuerdo, bueno, de acuerdo a los síntomas que afectan al tracto respiratorio y los síntomas que, bueno, que te presentaban las aves, además de que son gallinas ponedoras y puede afectar lo que es la postura y lo que es la calidad del huevo, lo que concuerda con lo que fue la disminución de la producción y todo lo que vimos en el caso clínico. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún otro diagnóstico diferente? ¿Nadie más? Todo el mundo puso que era bronquitis o micoplasma, nada más. O coriza. Sí, Bueno, no profe, sé si nosotros alguien. pusimos bronquitis y que, bueno, se relacionaba, que era muy común que hubieran algunas infecciones concomitantes ahí con colibacilosis y micoplasma, ese fue nuestro diagnóstico. Pero puede ser, digamos, ahora que usted está diciendo que, por ejemplo, la laringotraqueitis era muy común en Costa Rica, y puede ser esa también, más que es común y sí causa Lo digamos, los mismo, huevos ¿verdad? blancos, ajá. Pero esa nosotros no la habíamos contemplado entre los Diagnósticos diferenciales, entonces diferenciales. no lo tenemos. Ok. Pero podría ser esa por lo que usted ya nos acaba de decir. Sí, puede ser esa. Ahora, ¿cómo llego al diagnóstico definitivo? ¿Cómo sé yo si es bronquitis, si es micoplasma, si es bronquitis con micoplasma o si es laringo? Yo diría que tal vez un PCR. Ujú. ¿Para quién? Y el granjero solo me dice, tengo plata para un PCR. Escoja uno. En este caso sería laringotraqueitis, que es como la más común en Costa Rica. Ajá. No, en Costa Rica lo más común es bronquitis infecciosa. Mm, Es bastante común la laringo, pero la bronquitis es más. Y el asunto, el problema con la laringotraqueitis es que es un herpes virus. Entonces, ¿qué quiero decir yo que es un problema? Que sea un herpes virus. ¿Por qué que se digo eso? oculta, Que es se oculta. relacionado a inmunodeficiencias o Exacto. estrés calórico y ellas también estaban como con problemas. De hecho, nosotros pusimos eso, que digamos que había o sea, que habían problemas con los ámbitos no sé, de granja, del ambiente, entonces que eso pudo haber afectado y que se enfermaran las aves. Sí, claro, ¿verdad? Hay un problema que ustedes me tenían que decir después de todo el abordaje del protocolo, ¿verdad? Que sí, definitivamente esas aves están sufriendo de estrés de calor y el estrés de calor causa disminución en la postura y puede causar cáscara blanca también, puede afectar el oviducto, entonces también por ahí o cáscara débil. Entonces, ya vimos la vez pasada por el metabolismo del bicarbonato en sangre, ¿verdad? Del tampón ese que debe hacer el bicarbonato cuando hay estrés de calor. Entonces, sí, definitivamente eso también puede estar pasando porque puede ser que no haya ningún agente infeccioso o solo haya una E. coli que se metió ahí nada más y ya, y no encontremos ningún virus. Eso puede pasar. Y lo que está causando la disminución en la producción y la calidad de la cáscara es el calor y una E. coli que se metió a causar esas gaseosidades y causa mortalidad. Eso puede haber pasado.
Es una muy probable causa, ¿verdad? Es muy, muy frecuente que pase. Pero en este caso, vamos a ver si pasó eso, ¿verdad? Eso es una posibilidad, que solo sea calor más E. coli. Pero ¿cómo llegamos al diagnóstico definitivo? ¿Cómo sabemos si es bronquitis, si es laringo, si es micoplasma, si es bronquitis más micoplasma o si es calor más E. coli? Y la respuesta está en el caso, yo se los di, lo estoy proyectando aquí. A ustedes ya les dieron resultados de laboratorio y no los han usado. ¿Los usaron o no los usaron? Profe, nosotros sí, pero es que como que, por ejemplo, nuestro grupo nos costó un poco entender, leer esos resultados. Bueno, entonces vamos a ver eso. Vean, vamos a ver. Esto ustedes en avicultura y en cerdos tienen que acostumbrarse a interpretar estos resultados. ¿Qué estamos leyendo aquí? Anticuerpos, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo que aquí en esta prueba lo que estamos leyendo son anticuerpos? Sí, profe. ¿Qué nos dicen los anticuerpos? ¿Que está presente el agente etiológico en ese momento o que el agente etiológico alguna vez pasó por ahí? Que el agente etiológico alguna vez pasó por ahí. Exactamente. Puede ser que estas pruebas nos digan que el agente ya estuvo, pero si el agente está presente y acaba de entrar, estas pruebas no sirven. Yo diría No, que ¿No? ¿Por qué no? porque lo que ocuparíamos medir serían antígenos, no anticuerpos. ¿Verdad? Porque los anticuerpos requieren de un cierto tiempo después para ser producidos después de que el agente etiológico entró. Más o menos cuántos días después de que entró el agente etiológico ya empezamos a ver anticuerpos que podamos medir por el método ELISA. Como 7 días. 15 días. Acuérdense que lo que se produce primero son inmunoglobulinas IgM a los 7 días y a los 15 días se empiezan a producir las IgG. Las IgG son las que medimos en estos métodos de ELISA. Entonces, el agente etiológico tiene que haber ingresado hace 15 días para que pueda verse reflejado en estos análisis, para que podamos ver que la cantidad de anticuerpos es suficiente para decir que el agente está ahí o estuvo ahí. Entonces, no sabemos aquí en qué momento ingresó el agente etiológico, pero si ese agente etiológico acaba de ingresar en el momento en que tomaron estas muestras de sangre, no vamos a leer la presencia del agente porque hay que esperar 15 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo está claro con eso? ¿Todo el mundo recuerda eso? sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si no estamos seguros de que el agente etiológico acaba de entrar o no? Hacemos un segundo monitoreo, hacemos lo que se llaman los sueros pareados. Después de que tomamos estas muestras, 15 días después volvemos a hacer el mismo análisis porque ya 15 días, si el agente infeccioso acaba de ingresar, ya 15 días después tenemos que tener anticuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos que uno de estos análisis está negativo, lo que tenemos que hacer es repetirlo, hacer un muestreo pareado 15 días después para ver si hubo seroconversión, para ver si el agente etiológico hizo algo 15 días después, si hubo IgG 15 días después. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo está claro con eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces eso es lo primero que tenemos que saber para interpretar este tipo de pruebas. Entonces, vamos a ver esta primera. ¿Qué nos da un reporte de serología, un ELISA, para las diferentes enfermedades? Bueno, aquí nos dice en qué fecha fue tomado. Esto fue tomado el 30 de marzo del 2024. En las gallinas que tenían 23 semanas, eran ponedoras, eran Isa Brown. Aquí le quité el nombre de la granja. ¿Qué enfermedad? Bronquitis infecciosa. Dice que el título medio de anticuerpos fue de 8.204, que tomé 15 muestras, que el coeficiente de variación fue de 37%. Y me hace un gráfico de distribución de las 15 gallinas y me dice que la mayoría tienen títulos de anticuerpos entre el grupo 3 y el grupo 9. Y que vean aquí vemos
del 1 al 15 son las gallinas, y aquí vemos el SP radio que está ya, este software de los ELISAs le dice a uno, esto lo transforma en títulos de anticuerpos. Entonces vemos que la gallina 1 tuvo 10.600, la 2 7.000, la otra 9.000, 4.000, 6.000, 11.000, 12.000, 3.000, 14.000, 7.000, 10.000, 4.000, 7.000, 8.000 y 5.000. Y el promedio, 8.000. Y el coeficiente de variación, 37. ¿Cómo interpreto yo? ¿Hay anticuerpos para bronquitis infecciosa? ¿Están positivas? ¿Estos anticuerpos son producto de la exposición al virus de la bronquitis infecciosa en estas gallinas? ¿Sí o no, doctores? No, porque eso pasó hace 15 días, digamos, mínimo. Entonces, No, quiere decir supongamos que, vamos a suponer que esto lo tomó esos colegas, vamos a suponer que esto lo tomó los colegas de Betín, que tenían plata para hacer esto, y lo tomaron el día que ellos fueron, y esto fue lo que encontraron. sí, ¿Está pero digamos, positivo o no? o sea, es que Sí. no entiendo el rango. O sea, supongo que sí hay anticuerpos, pero no sé si existe un rango donde uno pueda decir que sí, o sea, si tienen la inmunidad para o no. Eso es lo que no logro entender. O sea, sí entiendo que sí tienen anticuerpos, Ujú. pero no Aquí sé está si... el rango, véanlo aquí, dice título, rango de referencia, véanlo aquí, lo estoy señalando, ¿lo ven? Título, rango de referencia, de entre 2.500 y 5.500, ¿lo ven todos? Aquí está. Sí, 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 profe. entonces sí tiene. Entonces, Entonces no debería ser. ¿están positivas estas gallinas? Esta que tiene 10.600, ¿está dentro del rango o fuera del rango? Fuera del rango. Fuera. Entonces, Ujú. ¿tiene o no anticuerpos para bronquitis infecciosa esta gallina? Sí, sí tiene. Sí, Sí. ¿Tienen todas las gallinas, las 15 gallinas, anticuerpos? Solo hay una que no, vean, solo hay una que tiene 3.400. Está aquí dentro del rango, pero las otras 14 tienen anticuerpos que están fuera del rango, ¿cierto? Sí, hay una ahí que tiene como 4.300 también. Bueno, pero está ahí en el rango casi, ¿verdad? Entonces, ¿tienen, muchachos, estas gallinas anticuerpos para el virus de la bronquitis infecciosa, sí o no? En el sí, momento de la toma de la muestra. Sí. Sí, sí sí. tiene. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tienen bronquitis infecciosa? ¿Tienen? No. No lo ¿Cómo tiene. no? O sea, ¿Por qué no? O sea, sí, Sí, yo tienen. lo que yo entiendo es que ya ellas estuvieron expuestas, por lo Ujú. menos por lo que hemos hablado, hace, digamos, 15 días atrás, mínimo, del Ajá, momento en que se tomó la muestra. sí. No, el día que se tomó la muestra tenían estos títulos. Por El eso, día que se tomó la muestra, ajá. por eso, ellas tuvieron que haber estado expuestas para tener 15 días antes. 15 Ajá, días. por lo Ajá. menos 15 días antes. Eso sí, Ujú, eso está correcto. ujú. Entonces, ¿tienen bronquitis infecciosa estas gallinas de acuerdo a este tipo de prueba? Sí. Sí, tienen. Aquí está el resultado. Se los estoy dando. Lo que tenían que hacer es interpretar este resultado y aquí estaba toda la información. Aquí estaba el rango, estaba el promedio, están los títulos individuales, está el coeficiente de variación que nos dice, vean, el gráfico es sumamente cerrado, ¿verdad? Quiere decir que la mayoría están siendo, de las aves están en ese rango, ¿verdad? Entonces, con solo esto, ya yo sé que es bronquitis infecciosa. Como mínimo, ¿verdad? No sé si tienen algo más, pero bronquitis tienen. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Ya ven cómo se interpreta esto? Sí, profe. Entonces, ¿qué hubiera pasado si todas estas gallinas hubieran tenido 3.000, de 3.000, 2.000, 1.500 títulos en ese rango? ¿Serían positivas o negativas? ¿Tendrían bronquitis o no? no serían negativas en ese caso. Negativas. Serían negativas en ese momento. Ujú. Pero entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Repetir la prueba para ver si fueron Repetir. expuestas. Exactamente. Porque puede ser que están negativas en ese momento, pero ese día entró el virus y yo tengo que esperarme 15 días después. Entonces, si me da positivo, ya no tengo que hacer nada más. Felices todos, aquí ya está el resultado.
Ya los de Betín nos hicieron el trabajo, ellos lo pagaron, todo bien. Ya aquí yo tengo el resultado porque está positivo, no tengo que hacer nada más. Si esto me hubiera salido negativo, entonces yo tengo que repetirlo 15 días después. Si me vuelve a salir negativo, pues es negativo, no hay bronquitis. Si me sale positivo, si están fuera del rango, entonces hubo 0 conversión y entonces podemos decir que están positivas a bronquitis infecciosa. Profe, Ajá. Profe, Sí, Montserrat creo primero estaba. fuera del rango, pero para silenciar la computadora, Sofía. Yo no puedo Sí, silenciar unos ya está perros que se para- oyen ahí. Perdón. Sí, dígame. Si hay, digamos, si sale por debajo de 2500, significa que hubo como 0 conversión, pero que no tienen ahorita, no están enfermas ahorita de eso. Correcto. Que tienen anticuerpos, pero esos anticuerpos pueden ser vacunales o pueden ser producto de una infección anterior. Ok. Pero en este momento no están seroconvirtiendo a la presencia del virus en este momento. Eso es lo que nos dice esta prueba. Por eso profe, esta prueba puede ser muy útil, ¿verdad? Puede ser muy útil, pero dependiendo, ¿verdad? Si yo tengo plata y puedo hacer sueros pareados, yo la uso, pero si no tengo plata, mejor me voy directamente a buscar el agente etiológico, porque así solo hago una sola prueba, ya sé si está el bicho o no, y no uso anticuerpos. Pero esto es una herramienta que se usa mucho también, puede ser más barata para algunas personas que buscar el agente etiológico por PCR, ¿verdad? Pero si nos dan esta información, hay que usarla. O yo la puedo profe, usar, digamos, o la puedo usar también junto con el PCR. Sí, amable. profe, qué pena interrumpirla porque la verdad está muy interesante todo, pero es que nosotros hoy Ah, ya. tenemos examen a la 1 y tenemos que almorzar y algunos trasladarnos a la U. Entonces, bueno, en mi caso, yo me tengo que retirar y bueno, ahí le Está bien, pusieron no hay varios en el problema. chat. Sí, no lo había Entonces, visto el chat, pero bueno, esto lo terminamos de ver la próxima clase entonces, porque yo necesito que ustedes aprendan a interpretar serologías, porque esto es básico para cerdos y para aves. ¿De acuerdo? sí, perfecto, claro. Listo, muchachos. Bueno, y acuérdense que tienen pendiente el quiz de anatomía, que cuando ya nos veamos presencial, les voy a hacer el quiz de anatomía aviar. No se les olvide. Profe, está bien, gracias. Chao. Listo, chao, hasta luego.